Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Olga y a la Subdirección General de Museos Estatales por esta invitación, que para mí es un honor y un privilegio y una ocasión muy especial, porque estamos acostumbrados a hablar entre nosotros, a contar estas experiencias a otros profesores, pero hablar a gente de educación, pero de otro ámbito, para mí es especialmente agradable, ¿no? Porque, como os voy a decir ahora, en realidad lo que más nos gusta, o una de las cosas que más nos gusta de estos proyectos, es los encuentros que favorece, ¿no? Los encuentros entre entidades, los encuentros entre diferentes realidades que ayudan a los alumnos, que es en definitiva para lo que estamos nosotros, pero que también a nosotros nos enriquecen, ¿no? Nos estamos enriqueciendo todos de una manera tremenda, no solo por todos esos premios, que al fin y al cabo son solo reconocimientos de que la sociedad ve que estamos trabajando en una línea que merece la pena, sino sobre todo, ya digo, por todo lo que nos estamos enriqueciendo todos personalmente. Entonces, quería, para empezar, preguntaros, no sé si conocéis, si habíais oído hablar del aprendizaje y servicio previamente o no, vale, porque es que no es que nosotros lo hayamos llamado así, nosotros nos hemos sumado a la metodología de aprendizaje y servicio, como quiero explicar ahora rápidamente, en la medida en que nos ha servido para transformar el centro, dando respuesta a las necesidades que nosotros hemos ido encontrando. Pero es una metodología muy desarrollada, que está bastante de moda, por eso decía que no sabía si habíais oído hablar de ello. Últimamente, en el ámbito de educación, se está moviendo mucho en esta línea, hay mucha difusión, ha habido congresos internacionales y, como digo, hay una red, como ha comentado Olga, hay una red de española de aprendizaje y servicio, que es la que nos ha dado este primer premio este año. Y, bueno, pues entonces, si mayoritariamente no conocíais cuál es esa línea de trabajo, viene bien porque he preparado una primera parte de la presentación para daros las claves teóricas, digamos, de en qué consiste o cómo nosotros, por lo menos, la interpretamos y la utilizamos. Quería a continuación contaros también cómo la hemos empleado y en qué medida eso ha ido cambiando la filosofía del centro y, por último, centrarme en el proyecto del museo, ya que estamos en el ámbito del museo y, además, en este museo, que es donde se desarrolló. Aprovecho también para dar las gracias al museo, a Paloma Cabrera, que está aquí también presente, que fue la que nos abrió la puerta y la que desde el principio dijo, bueno, esto merece la pena, esto nos gusta, adelante. Y gracias a ella y al resto del museo que estuvo siempre a favor, pudimos llevar a cabo esta experiencia que, como veréis, o por lo menos espero que veáis, ha sido tremendamente enriquecedora y emocionante para nosotros. Bueno, estas son las tres líneas que os decía en las que voy a estructurar la ponencia. Entonces, ¿qué es el aprendizaje y servicio que nosotros llamamos APS, ¿no? La definición más genérica y técnica sería la que tenéis ahí. Es una metodología de enseñanza y aprendizaje que vincula aprendizajes curriculares, especialmente curriculares, adquiridos en una o más materias, a ser posible en más materias, porque la idea es que sea lo más interdisciplinar posible, con la prestación de un servicio solidario a la comunidad. La segunda definición es la nuestra, la más personal, la más emocional, que es una forma de aprender transformando. Eso es lo que nosotros hemos descubierto que nos aporta el aprendizaje y servicio. Los chicos aprenden, nosotros aprendemos y a la vez transformamos nuestra propia forma de trabajar y transformamos el entorno. Os voy a ir dando una serie de pinceladas sobre cuáles creemos que son los aspectos claves de esta metodología. Muchos ya veréis que parecen de sentido común, pero en realidad en esos aspectos claves radica la forma de ponerlo en práctica y también las resistencias que muchos centros y muchos compañeros tienen a la hora de no ponerlo en práctica. Porque parece de sentido común, pero en el fondo hay más calado del que parece, ¿verdad? El primer elemento clave para nosotros es que partimos de una necesidad social y a partir de ahí definimos un servicio, ¿no? Todo, como veis, para vincular esos aprendizajes a los servicios tenemos que partir del servicio, pero no nos inventamos las necesidades, no se trata de
de hacer algo artificial, crear un entorno en el que los chicos se crean que están haciendo algo, sino que tiene que haber una necesidad social real y un servicio. Ese servicio, digo, tiene que responder a la necesidad. Esa necesidad tiene que estar bien comprendida por el alumno. Los chicos se ponen en contacto con esa necesidad. El servicio, hemos aprendido con la experiencia, porque como habéis oído, llevamos años, muchos años ya trabajando en esto, hemos aprendido que el servicio tiene que estar muy bien definido y tiene que estar supervisado por la entidad en la que se presta el servicio. No puede ser una cosa esporádica o algo que hacemos para que los chicos tengan una experiencia una tarde, sino que tiene que ser algo muy bien definido y es voluntario y no, como todo lo voluntario, no puede sustituir un puesto de trabajo. No estamos eliminando puestos de trabajo sustituyéndolos, sino colaborando con entidades. ¿Cuál es el segundo aspecto clave? Los aprendizajes. El aprendizaje-servicio, el segundo aspecto es el propio del aprendizaje. ¿Cómo tienen que ser los aprendizajes? Lo mismo. La clave de la metodología es que es la vinculación, como decía. Hay otras formas de trabajo en educación con servicios solidarios. Yo que sé, el bachillerato internacional, por ejemplo, que se imparte en algunos institutos de Madrid, de España, requiere a sus alumnos, para conseguir el título, la prestación de un servicio social, que una entidad certifique que esos chicos han hecho un servicio social, pero es un extra que está aparte completamente de las materias, es algo más. Hay materias y hay el servicio social. Ya digo, la clave nuestra es que el servicio tiene que estar vinculado a la materia y al currículo que nosotros trabajamos, ¿no? Esos aprendizajes, entonces, son explícitos y programados desde el principio de curso. Como decía antes, lo mejor es que sean lo más interdisciplinares posibles y que sean evaluados y calificados. Los chicos, la evaluación, la calificación que van a recibir en las materias con las que trabajamos parte de esta prestación de un servicio. ¿Qué tipos? Pues, como decía antes, fundamentalmente son aprendizajes curriculares, ¿no? Os he puesto ahí un ejemplo de nuestro proyecto, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, las etapas de la historia de Grecia en cultura clásica, pero es que nos damos cuenta de que para llevar a cabo una prestación seria y rigurosa de un servicio, los chicos necesitan algo más. Entonces, incorporamos aprendizajes extracurriculares y de ahí el enriquecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros no habríamos visto nunca en cultura clásica, no en ningún currículo ministerial dice que se hable del funcionamiento de un museo en tercero de la ESO, pero aquí era necesario. Paloma, cuando vinieron los chicos, les explicó la historia del museo, les habló de determinadas cosas que ellos no habrían conocido de otra manera. Pero es que además necesitan una serie de competencias que tampoco aparecen en el currículo y que ellos adquieren sobre la marcha porque ven que son necesarias. Yo que sé, por ejemplo, el manejo de la información de la base de datos CERES con la que trabajamos, ¿no? Siguiente y muy importante para nosotros, que es estas cosas que digo que parecen de sentido común y que no lo son en absoluto. Es fundamental para nosotros como línea de trabajo la participación del alumnado, la participación de nuestros usuarios educativos, que son los chicos. Es decir, dar la palabra. A mí me encanta esa expresión de dar la palabra al que está recibiendo, en este caso, el aprendizaje. Pero claro, eso implica una serie de cosas. Implica confianza y respeto. Y eso yo lo he aprendido personalmente trabajando de esta manera. Es muy difícil confiar de verdad en los alumnos, sobre todo para el gremio de profesores, que necesitamos sentirnos que estamos aportando nosotros y no quedar por debajo de ellos, ¿no? Entonces, confiar en que lo que van a decirnos los alumnos va a ser algo respetable y respetado no es nada banal, no es tan de perogrullo como puede parecer. Pero tampoco se puede dar la palabra de cualquier manera, no se puede dar participación de cualquier manera. Eso requiere una estructura y una medida. Nosotros queremos que los chicos participen, pero en aquello que pueden participar de verdad. O sea, no podemos decirles al principio de un proyecto, venga, vosotros vais a diseñar el proyecto y el segundo día darle el proyecto hecho y completado. Entonces, es mucho más real, mucho más respetuoso decirle, vamos a diseñar un proyecto entre todos. Yo tengo que fijar estas líneas que no se pueden mover y en las que vosotros no podéis decidir, pero en esto que sí podéis decidir, vais a decidir vosotros. Y lo que decidáis lo vamos a respetar. Y ya solo con eso, aunque sea mínima la participación, se genera eso que digo ahí, ese compromiso responsable y una motivación avasalladora. O sea, los chicos, es increíble, o sea, yo lo vivo todos los años. Cuando ellos ven que empiezan a tomar parte del proyecto, aunque solo sea poniéndole el título, porque hay proyectos en los que ellos solo pueden participar decidiendo el título, pero solo eso les hace
tomar una conciencia de lo que están haciendo, una implicación en los proyectos que ya de pronto cambia y al día siguiente ya vienen con otra cara porque ya es su proyecto, ya lo sienten como propio, ¿no? Entonces, para nosotros esto de la participación es fundamental, es clave. Inclusión. Esto es otra línea que para nosotros esto ya es también de perspectiva de centro. Para nosotros es fundamental el trabajo en equipo. Es decir, tenemos que llegar a que todo alumno participe según sus capacidades. El sistema educativo no permite esto. El alumno que no llega al estándar de aprendizaje va a fracasar. Pero nosotros no queremos crear un nido de fracasados. Hay gente que va a fracasar por sus propias condiciones, ya lo sabemos, no va a llegar a esos estándares de aprendizajes que nos marca la ley. Pero, ¿qué otra cosa podemos ofrecerles para no cortarles el crecimiento personal? Pues esto también nos ofrece una serie de experiencias de aprendizaje en la que todo el mundo tiene cabida. Partimos de la teoría de inteligencias múltiples, de reconocer que cada uno puede tener fortalezas en diferentes aspectos. Y utilizamos estos dos otros modelos que a lo mejor también habéis oído mencionar, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos, no porque estén de moda, sino porque hay aspectos de ellos que nos sirven para llegar a esas conclusiones que nosotros queremos. Si se trabaja cooperativamente y se trabaja en equipo en un proyecto, cada uno de los chicos puede aportar lo que él tiene, lo que ella tiene. Y aquí tuvimos claras experiencias que luego os mencionaré. Creación de redes. También lo comentaba antes con algunas de las personas que he conocido. Otra aportación fundamental del aprendizaje y servicio es que si estamos colaborando los aprendizajes con las entidades en las que se presta el servicio, se crea una red social de la que todos ganamos también, ¿no? ¿Nuestra red cuál es? Bueno, pues hay un equipo coordinador de profesores coordinadores del instituto y hay una oficina de aprendizaje y servicio en el Ayuntamiento de Coslada que coordinamos todos estos proyectos. Pero es que, a su vez, desde el instituto hay el resto de docentes implicados en los proyectos. Está el equipo directivo, que es fundamental. Esto solo se puede llevar a cabo si hay un equipo directivo que cree en ello, porque si no, la estructura del instituto no lo permite. Hay un alumnado que se compromete, hay unas familias que confían en este tipo de trabajo. Pero hay entidades, ¿no? Y aquí me gustaría incidir porque, en el fondo, bueno, el museo arqueológico este año, para nosotros ha sido una entidad de esa parte de la red, ¿no? Las entidades pueden ser de muchos tipos, ¿no? Hay entidades que reciben a los chicos para hacer el servicio en ellas, ¿no? De alguna manera eso ha sido el museo este año, ha canalizado el servicio que han hecho los chicos aquí. Pero hay entidades también formadoras. Nosotros necesitamos, sobre todo para todos esos aprendizajes extracurriculares que digo que ponemos en práctica, necesitamos llamar a gente que colabore con nosotros y que forme a los chicos en determinados aspectos. O hay entidades difusoras, entidades que nos ayudan, pues yo qué sé, medios de comunicación. Los medios de comunicación locales de Coslada, pues ya tenemos contacto directo, por ejemplo, ¿no? Y están en el instituto continuamente, porque, oye, Onda Cero Coslada, ven que tenemos que difundir esto. Oye, que continuamente, ¿no? Entonces hay una red de entidades con las que colaboramos a diario. Y, por último, está el ayuntamiento, que el ayuntamiento ha apostado por esto también claramente, ¿no? Las concejalías, sobre todo de juventud, de infancia, de mayores, todos ellos, ya digo, coordinados por esa oficina que tienen de aprendizaje y servicio, es clave para que todo el engranaje funcione. De hecho, nos han llamado también, os puedo comentar que el Ayuntamiento de Madrid, conociendo esta experiencia, está poniendo en marcha una oficina, un movimiento dentro del Ayuntamiento de Madrid, también de aprendizaje y servicio, para ser capaz de ver de qué manera en Madrid Capital se pone en funcionamiento este tipo de experiencias. Siguiente aspecto importante es la difusión de los proyectos, por varios motivos, ¿no? Hay dos tipos de difusión. Está la sensibilización del público destinatario. Claro, si nosotros vamos a hacer pues, por ejemplo, esta actividad del museo, tenemos que anunciarla, tenemos que decir en qué va a consistir, si merece la pena, si hacen un maratón de sangre, del que os voy a hablar ahora, es una actividad puramente sensibilizadora, pues hay que difundir la actividad por el propio, como digo ahí, el objetivo de facilitar la prestación del servicio, ¿no? Pero hay también la parte difusora de información del servicio que hemos realizado.
para visibilizar la labor que tiene el resultado, digamos, de la motivación de los alumnos. O sea, el día que nosotros aquí, que coincidió que empezamos la actividad el día 18 de mayo y el equipo de comunicación de este museo se había puesto en contacto con Telemadrid, a Telemadrid le gustó la idea y salió en el telediario de la noche, pues claro, al día siguiente os podéis imaginar lo que eso fue en el instituto, que los chicos y el proyecto había salido en las noticias, ¿no? Entonces, eso colabora de tal manera a motivar que genera bueno, pues este círculo de seguir adelante, ¿no? En ellos y en nosotros también, claro. Evaluación compartida, igual que pedimos la participación para el diseño, todo el mundo participa en la evaluación de los proyectos a todos los niveles, no es solo poner una calificación al final. Los alumnos evalúan continuamente las diferentes fases del proyecto, lógicamente nosotros, las entidades donde se presta el servicio se les pide la evaluación, los usuarios del servicio, es decir, hay una red también muy grande de evaluación, como digo, en cada fase del servicio y al final. ¿Y qué evaluamos? Pues la marcha del proceso para ir adaptándolo, bueno, como en cualquier proyecto, esto no es nada nuevo, ¿no? Evaluamos los aprendizajes que se han adquirido, evaluamos el grado de compromiso de cada alumno, evaluamos la calidad del servicio que se ha prestado, evaluamos el funcionamiento de la red de entidades que os decía, y, bueno, pues por medio de cuestionarios, de reflexiones, etcétera, ¿no? Y, por último, bueno, creo que es el último, es la celebración, que parece también una tontería, pero hemos descubierto que es fundamental. O sea, hacer una fiesta final de cada proyecto es clave para asentar lo que se ha hecho, para tomar conciencia de lo que se ha hecho y visibilizarlo. Los propios alumnos, los propios que hemos participado y las entidades colaboradoras, y en muchas de las fiestas participan los usuarios, bueno, depende, ¿no? Depende del servicio, pero la experiencia nos dice que es el mejor cierre del proyecto. Bueno, aquí tenéis lo que os decía para qué sirve esto de la celebración, ¿no? El reconocimiento. Entregamos certificados, porque a los chicos al final, bueno, pues creemos que les puede venir bien certificarles las horas que han hecho de prestación de servicios voluntarios y la fiesta final que os decía. Entonces, esto es un poco las pinceladas teóricas generales. ¿Cómo nos hemos ido transformando o incorporando todo esto al instituto? Pues mirad, os diré que partimos de las necesidades, como os decía antes. Nosotros como centro, ya desde el 2000, por lo que me han contado, que yo ya hemos dicho que yo no estaba allí, había una serie de preocupaciones. Una es la gestión de la convivencia, que sabéis que es como también la gran preocupación, ¿no? de qué pasa en los institutos con la convivencia, el acoso, bueno, ya sabéis. Ahora está muy de moda, pero ya en el año 2000... en el Miguel Catalán se empezó a poner una serie de protocolos de actuación en marcha desde el punto de vista, como os decía antes, de la participación, ¿no? Todo comienza con la gestión participativa de la convivencia. Por eso os decía que es tan importante la participación para nosotros. Dar la palabra al alumnado en la gestión de convivencia. Y desde el año 2000 funciona una serie de estructuras en las clases, más allá de las de delegados, que todos hemos vivido, ¿no? Todas las clases hay delegados y subdelegados. En las nuestras hay muchas más estructuras. Hay círculos de convivencia, hay ciberalumnos, hay agentes de juventud, hay, bueno, una serie de estructuras de convivencia. Eso se puso en marcha y se vio que funcionaba muy bien la implicación del alumnado en este tipo de actividades o de toma de decisiones. Y cuando los primeros chicos llegaron a bachillerato, como en bachillerato la ley no nos permite este funcionamiento de estructuras, porque no hay horas de tutoría ni este tipo de cosas, pues los chicos se veían que les faltaba algo, les faltaba dónde participar. Y entonces llegamos a la siguiente parte, ¿no? Se les ofreció, se pensó, bueno, pues puede haber una participación social por medio del voluntariado. Y fue ahí donde se cruzó el conocimiento de la metodología de aprendizaje y servicio. Hicieron un curso común en el ayuntamiento y en el instituto de aprendizaje y servicio con la gente que lo había importado a España, porque es una metodología internacional. Y pensaron, pues es estupendo, entonces vamos a crear estructuras de servicio de voluntariado para estos chicos que están en bachillerato, que puedan hacer una labor social, ¿no? Entonces, en esa línea se vincularon a la materia de filosofía una serie de servicios. Os pongo ahí 3 ejemplos que seguimos haciendo, ¿no? Estos servicios
se coordinan desde filosofía, que antes era filosofía y ciudadanía, y por eso cabía ahí esta forma de trabajar. Y todos los chicos de bachillerato, todos ellos se dividen en grupos de trabajo y por las tardes colaboran con entidades. Por ejemplo, hay gente que trabaja en el banco de alimentos de la ONG Sonrisa Digna, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. Para que veáis los servicios tan diferentes que se hacen, ¿no? Hay un equipo que trabaja con el control de colonias felinas y cuidado de gatos, ¿no? Por ejemplo, de Coslada. Cosas completamente distintas, como veis. Hay otro equipo, como veis ahí con las batas, en la biblioteca de pacientes del Hospital de Lenares, ¿no? Todas estas entidades llaman al ayuntamiento, oye, nos gustaría, tenemos esta necesidad, vosotros cómo lo veis. El ayuntamiento, como digo, tiene esta oficina de aprendizaje y servicio y se pone en contacto con nosotros. No somos el único centro ya de Coslada que trabaja así, o sea, yo creo que casi todos los institutos tienen ya, gracias a este impulso del ayuntamiento, tienen proyectos de este tipo. Pero claro, una vez que vimos que eso funcionaba tan bien, dijimos, ¿y por qué no llevarlo a la secundaria? ¿Y por qué no vincular más los servicios con las materias curriculares de secundaria? Y entonces llegamos al siguiente punto. En esto estamos ahora, profundización en el modelo de proyectos de aprendizaje en la ESO, ¿no? Y entonces aquí tenemos otro grupo enorme de proyectos, ¿no? Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, los chicos de Educación para la Ciudadanía, el año pasado, en segundo de la ESO, hicieron este proyecto que llamaron Coslada City, que es un proyecto de aprender a hacer investigación social. Hicieron entrevistas en Coslada para ver cuáles son las necesidades del municipio. Estudiaron esos datos, estudiaron los servicios que aporta el ayuntamiento a la comunidad y elaboraron un dossier de propuestas de mejora. Entonces, claro, para nosotros, como digo, siempre lo mejor es cerrar la red, ¿no? Entonces, este fue un proyecto muy emocionante porque se llamó al ayuntamiento para que recibieran a los chicos que querían hacerles las propuestas y hubo una concejalía que dijo, vale, bueno, pues que yo voy al instituto y que nos la cuenten. Pero claro, aquí entró la competencia política, un grupo se dio cuenta de que iban a ir, pues yo también quiero estar. Y resulta que lo que veis ahí sentados delante de los chicos era el pleno del ayuntamiento completo. Fue el alcalde, todos los concejales, representantes de todos los partidos. O sea, nosotros no dábamos crédito. O sea, aquello era... Y os podéis imaginar chicos de segundo de la ESO, de 13 años, diciéndole a toda la corporación municipal lo que tienen que hacer. Era impresionante, ¿no? El segundo es una campaña de juguetes que llevamos haciendo ya 4 años. Los chicos van a los colegios de primaria, recogen juguetes de segunda mano, luego en el ayuntamiento, en la Concejalía de Infancia, los venden, ahora en Navidad, se recauda dinero y se colabora con una ONG. Este es otro proyecto estrella, que es el Maratón de Sangre. Había un problema de donación de sangre en el Hospital de Lenares, que es un hospital nuevo y pequeñito, como sabéis, en el extrarradio de Madrid, allí entre Coslada y San Fernando. Y dijeron, ¿y por qué no también participamos con el instituto en esto? Bueno, pues en biología, en tercero de la ESO, que estudiamos la sangre y los beneficios de la donación de sangre y las necesidades, etcétera, ¿por qué no les proponemos a esos chicos que elaboren un proyecto de sensibilización sobre la donación de sangre? Entonces se ponen en marcha. Y este ya va a ser, creo, también el 4.º año. Cada año los chicos diseñan un modelo de sensibilización. El año pasado fue esta bicipromo por Coslada, se dedicaron a, bueno, pues con bicicletas y demás. El año anterior había sido un flash mob en el hospital. Bueno, cada año de una manera se hace un maratón, un día o 2 días, en los que los chicos están allí acompañando a la gente, informando a la gente que entra al hospital, etcétera. Y, bueno, pues aquí hemos batido récords de donación de sangre en el Hospital de Henares, nos han dado premios nacionales del equipo de transfusiones y tal, porque, claro, ha sido lo que decía antes, transformador. O sea, transforma las formas de intervención social de los chicos, ¿no? Hacemos otro macroproyecto de jornadas solidarias en 4.º de la ESO. Esto afecta a todas las materias de la secundaria. Elegimos un país, pues yo qué sé, se ha trabajado un año con Madagascar, otro año con Camboya, en fin, países donde hay problemas de diferentes tipos. Se trabaja desde las diferentes materias durante el primer trimestre, pues realidades de ese país, y los alumnos de 4.º de la ESO organizan el evento.
Ellos son los que invitan a ponentes, se ponen en contacto con ellos, los reciben, no sé, lo difunden, etcétera. Y durante 2 o 3 días, ahora a final de este trimestre, ahora justo estamos estas semanas ya preparando este proyecto, se celebra el evento, se paralizan todas las clases, por eso digo que es importante que el equipo directivo crea en ello, paralizamos todas las clases y en vez de clases hay jornadas solidarias, donde todos los chicos exponen sus trabajos de todas las materias de la ESO en torno a ese país o al tema que se haya seleccionado, y los de cuarto han aprendido, aprendizaje y servicio, han aprendido a llevar a cabo ellos el evento, a ponerse en contacto con gente, con organizaciones, etcétera. Este otro, que también llevé yo el año pasado con la asignatura de música, los usuarios era infancia. Como veis, ahí están los niños sentados delante de un teatro de marionetas. El teatro lo construimos nosotros, las marionetas también, y sobre todo lo más importante es que los chicos estudiaron la recepción del mito de Orfeo y Eurídice en la historia de la ópera, vieron 3 versiones de ópera, de ópera sobre Orfeo y Eurídice, desde Monteverdi, Gluck, Offenbach y demás. Crearon ellos una propia versión de un Orfeo y Eurídice moderna con canciones del siglo XX, y con todo eso montamos un teatro para enseñarles a los niños, como veis ahí, pequeñitos, que están ahí delante de ellos, la historia de la ópera y la historia del mito de Orfeo y Eurídice, con la concejalía de Orfeo, no, de infancia. Bueno, y por último, el más exitoso, digamos, porque, bueno, no porque es por el cual nos han dado el premio que comentaba antes Olga, el Premio Nacional, es una mezcla de proyectos intergeneracionales, porque la experiencia nos dice que si hay una red que ha funcionado bien, con éxito, en esta línea de trabajo, ha sido la del contacto de los jóvenes con la gente más mayor de la localidad. Ahí se generan unos vínculos impresionantes, una ruptura de estereotipos, una comunicación entre mayores y adolescentes. Los mayores vienen al instituto, los adolescentes van a las residencias, luego se encuentran por la calle, se conocen. De pronto la relación con sus abuelos cambia también, no sé, es muy enriquecedor. Entonces tenemos 4 proyectos. El año pasado llevamos a cabo 4 proyectos en esta línea, uno de memoria histórica en cuarto de la ESO. Los chicos que estudian la guerra civil y la posguerra fueron a hablar con los mayores a las residencias con la excusa de estudiar qué se comía en la posguerra. También esto se ha hecho desde muchas materias, desde historia, desde biología, desde lengua, etcétera. ¿Qué se comía? ¿Qué comían ellos en la posguerra? ¿Cuáles eran sus recetas que hacían, ¿no? Entonces, con esa excusa se entablaban conversaciones en los centros de mayores. Los chicos recogieron las historias de vida, recogieron las recetas, crearon un recetario a final de curso que se les entregó en la fiesta final, pero sobre todo los mayores vinieron a las clases de historia, les contaron su propia experiencia de la posguerra. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? En esa misma línea hay un huerto escolar que también vienen los mayores a enseñarles cómo se cultivan las patatas, allí en la puerta del instituto, que hemos habilitado también un espacio de huerto. Pero los chicos llevan a los mayores al laboratorio, por ejemplo, para ver cómo se hace el estudio de suelos, ¿no? Hay un intercambio de conocimientos. Hay otro grupo de trabajos con enfermos de Alzheimer, como veis, de los modelos esos que decía antes de primero de bachillerato, y está el nuestro de visitas guiadas aquí al Museo Arqueológico, que también iba en esa línea, pero que luego contaré. Estos son los ejemplos que os decía de cómo el centro se ha ido transformando, y hemos llegado a ver cómo pueden converger la excelencia académica, que es lo que nos preocupa a todos, la educación en valores perdón, y la integración de las diferencias, que era lo que decía antes, que es una de las líneas de trabajo del centro. De tal manera que, volviendo al círculo, hemos cerrado el círculo no porque lleguemos a la perfección, ni mucho menos, sino porque hemos visto que trabajando, hemos encontrado una forma de trabajar de tal manera que, dedicándonos a cada uno de los aspectos de este círculo, sabemos que estamos trabajando para el todo. Que sabemos que si estamos trabajando convivencia, eso va a revertir en una mejor excelencia académica, en unos mejores resultados académicos, y al revés, ¿no? Que se puede trabajar la convivencia desde el aprendizaje de biología, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es tan revelador, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió concretamente la práctica aquí, en el museo? Bueno, pues como os he dicho, es un proyecto intergeneracional.
Y este ha sido un reto... ¿Se me ha apagado esto? No sé, ¿sí? Perdón. Este ha sido un reto ya mío, personal, como departamento de clásicas del instituto. Como digo, desde que llegué allí y vi toda esta línea de trabajo, claro, todo el mundo decía, ya, pero es que el latín y el griego, qué servicio a la comunidad, claro, lo de biología, la sangre, eso es muy fácil de meter, ¿no? Pero el latín y el griego, ¿quién necesita saber latín o griego para, no sé? Entonces yo siempre he tenido este reto ahí delante de decir, bueno, pues si esto de verdad funciona, tiene que funcionar con cualquier aprendizaje, ¿no? Y no sé muy bien cómo hemos llegado a esta idea. La verdad es que llevo pensándolo estos días para contároslo, pero no sé de dónde surgió la idea. Supongo que un cúmulo de experiencias, ¿no? Se nos ocurrió incidir en la línea de contacto intergeneracional, como os decía, que ya sabíamos que era una línea de éxito, y lo que me importaba era utilizar la cultura clásica no como florero, no como mira qué bien que sé quién era Ulises o Heracles, sino como un verdadero motivo de reflexión y de diálogo para los chicos y entre los chicos y los mayores. Entonces, claro, para eso le dimos muchas vueltas y al final, bueno, dando muchos palos de ciego y equivocándonos mucho también, pues no todo es éxito, hemos llegado a un modelo que sí que lo ha tenido al final, como luego os diré, ¿no? Empezamos, bueno, pues con la guía que hay aquí, la guía breve de cada una de las salas, decidimos trabajar con la sala de Grecia y en clase empezamos a leer y explicar, entender la guía, porque claro, para los chicos no es en absoluto fácil, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros que las habéis diseñado y demás. Un alumno nuestro coge esta guía y no se entera de casi nada. Entonces, bueno, dedicamos muchas clases a tratar de entender la guía del museo, ¿no? Eso ya en sí era mejor que el libro de texto de cultura clásica. Por cierto, no teníamos, pero bueno. Nos dio pie a trabajar muchísimos contenidos y bajarlos a un nivel de principiantes. Y, sobre todo, nos dio pie al primer punto de participación. Yo, cuando acabamos de leer esto, les propuse que reflexionaran sobre qué les llamaba la atención en su vida, o sea, que se pusieran ellos en lugar de los griegos, de la vida griega que se representa aquí en la sala de Grecia, y a ver qué parte de su vida chocaba más con esto que habíamos leído, ¿no? Entonces, sorprendentemente, para mí, no sé para vosotros, pero sorprendentemente, de los 26 alumnos, pues igual 20 querían trabajar sobre la muerte. Lo que más les llamaba la atención era la muerte, que yo decía, un joven la muerte, ¿no? Claro, ahí ya tuve que decir, no todos podemos trabajar sobre la muerte, pero hubo mucho interés por ese tema, por ejemplo, ¿no? Para que veáis lo que a nosotros también nos aporta trabajar de esta manera, ¿no? Sorpresas de este tipo, ¿no? Entonces, según los temas que habían elegido, se dividieron en grupos y vinimos a hacer una primera visita al museo, que los chicos conocieran la sala, que ellos habían trabajado en esa guía en clase. Paloma les fue explicando, vinieron ya con preguntas, algunos ya concretas, ¿verdad? Algunas bastante difíciles, y querían ver sus vitrinas, ¿no? La vitrina de la muerte, la vitrina de Heracles, la vitrina... ¿no? Ya venían predispuestos, o sea, pero era una visita que no dejó de ser una visita al uso. O sea, ellos salieron con la sensación de que habían hecho una visita más al museo. O sea, ahí no se había hecho el clic todavía, ¿no? Aunque es verdad que nos explicó muchas cosas internas, vimos otras cosas, que eso les apasionó, poder entrar en alguna dependencia del museo, eso sí. Pero lo que es la visita a la sala todavía no se había dado el cambio de mentalidad, ¿no? Entonces volvimos a las clases. Como veis, hemos creado un aula de proyectos, ¿no? La clase no es la típica clase, tenemos mesas de trabajo en equipo, tenemos ordenadores portátiles para cada equipo. Nos pusimos a diseñar cómo querían ellos la visita. Entonces diseñaron una visita en forma de gincana, de pruebas, quizá porque ellos es lo que están más acostumbrados, lo que les motiva, no sé. Entonces crearon pruebas en cada vitrina de cada uno de sus temas. Ellos iban a proponer pruebas a los mayores. Entonces, claro, eso nos lleva a lo que os decía antes de tenemos que trabajar más cosas, tenemos que saber en qué consiste una gincana, cómo es una dinámica de grupos, pero cómo es una dinámica de grupos de mayores. Porque no es una dinámica de grupos para chicos de tu edad, es una dinámica de grupos para gente que no sabemos cómo oye, si puede estar de pie mucho tiempo, qué conoce de la cultura clásica. Es decir, ahí ya había muchos más retos, como veis, ¿no?
Creamos el cartel, un gran dibujante se inspiró en una ánfora del museo y nos creó este dibujo, otra participación. Creamos el cartel a partir de ellos, esto también lo pueden hacer ellos. Hicieron en tecnología, perdona que la foto no se ve muy bien, pero hicieron unos llaveros de madera con ese dibujo del ánfora para luego darles de regalo y de recuerdo a los mayores cuando vinieran al museo, y de ahí la interdisciplinariedad. Intentamos que trabajen en diferentes materias, en diferentes huecos, para un mismo proyecto, ¿no? Entonces, el Departamento de Tecnología se volcó con todo su aparato de marquetería y crearon estos llaveros. Hicieron estos materiales con fotos, algunas del museo, otras no, para las pruebas. Pues uno diseñó como prueba un puzzle del Puteal de la Moncloa, lo veis por ahí. Otro diseñó pruebas de pistas. Otro simplemente les daba tarjetas y les proponía que buscaran en las vitrinas de la cerámica griega y las ordenaran cronológicamente. Qué sé yo, cada grupo diseñó su prueba para la gincana. Y entonces hicimos un primer encuentro en el instituto, que ellos no lo sabían, pero era lo que yo iba buscando. Para mí, como os he dicho, lo que me importaba era esto, el encuentro. Entonces, ese primer encuentro, como veis, tuvo dos fases. La primera, los chicos están ahí haciendo una exposición oral sobre sus trabajos. ¿Veis? Ahí también se ve un poco mal, pero también está hablándole de piezas del museo a los mayores. Hicieron una primera presentación en el instituto sobre qué iban a ver luego aquí, cuando los trajeran, cuando los acompañaran al museo. Os puedo asegurar que para mí esta ha sido la mejor presentación oral de mi vida, porque normalmente, cuando ellos saben que tú estás allí para evaluarles y que el público son los alumnos, sus compañeros, que es lo que hacemos normalmente en las presentaciones orales, ¿no? Pues el grado de responsabilidad no es el mismo. Pero ellos sabían ahí que tenían un público real, al que tenían que explicarle cosas que seguramente no hubieran visto en su vida y se tenían que esforzar. Se te lo tenían que aprender. Entonces, ¿no os imagináis? Gente que nunca se preocupa de aprenderse nada, lo interesados que estaban ese día, y por favor que no se me olvide, porque si se me hacen una pregunta, ¿qué les digo yo, no? Pues eso es lo que os digo, que del trabajo real y de que ellos comprendan las necesidades reales que decía al principio, ¿no? Pero luego fue mejor todavía, porque creamos equipos de tertulia, como veis, mezclados de chicos y mayores. Ahí se ve, ¿no? Grupos, círculos de tertulia, en la que les propusimos que los mayores hicieran una reflexión sobre qué les había llamado la atención de la cultura griega en relación con su cultura de posguerra, cómo era tu infancia, qué vivías tú, cómo era la cultura española de posguerra en relación con la cultura griega, y los chicos aportaran cómo es la suya. Y en torno a eso se estableciera un diálogo intergeneracional. Entonces, ahí sí que ya se hizo esa transformación. Los chicos vieron que la cultura clásica servía como canal de diálogo. Y para mí eso fue el mayor logro, como os podéis imaginar. Una vez hecho esto, pues vinieron aquí, empezamos las visitas por las tardes. Aquí estamos uno de los días a la puerta del museo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo trabajaron en las vitrinas de la historia de la cerámica. Iban grupitos, pequeños grupos de mayores con pequeños grupos de alumnos pasando en círculo por toda la sala y haciendo las pruebas que ellos habían diseñado. Teníamos miedo, ya digo, porque era gente mayor y no pasarnos de mucho tiempo, que se cansaran y demás, pero no hubo ningún problema en ningún momento. Estuvimos todas las tardes más de 2 horas con la visita. Y una vez hecha la visita, esto nos importaba mucho también, hubo un último momento de encuentro otra vez intergeneracional, pero evaluativo, digamos, ¿no? Vamos a poner en común la experiencia. ¿Qué nos ha aportado todo el proyecto a los mayores? Ahí veis cómo se sentaron juntos en torno a una mesa, también aquí en el museo. Los mayores fueron contando cuál era su experiencia y qué les habían aportado los chicos. Les dijeron unas cosas, claro, los chicos salían, os podéis imaginar, ¿no? Pues nunca habíamos visto, nunca habríamos imaginado que gente joven como vosotros podría saber tanto y podría enseñarnos un museo de otra manera, nunca había hecho una visita guiada de esta forma, que lo que aprendí, bueno, en fin, todas estas cosas que
que son reales, seguramente, pero que sobre todo a los chicos, claro, os podéis imaginar, mucho más allá de la calificación, lo que supuso, ¿no? Entonces, bueno, llevo mucho tiempo y simplemente iba a hacer otra vez un recorrido por la teoría para que vierais la aplicación, pero yo creo que lo he ido diciendo, ¿no? Cómo la necesidad de este servicio, la necesidad a la que respondía este servicio, este proyecto, perdón, del Museo Arqueológico era esa de diálogo intergeneracional y entender la cultura como necesidad social, que eso para mí es fundamental, ¿no? Aunque solo sea para justificarnos, ¿no? Como nuestra presencia en el sistema educativo. Ya os he dicho cuáles han sido los servicios. Aquí tenéis un recorrido por todos los aprendizajes curriculares que han hecho los chicos en este proyecto, los extracurriculares, las competencias de las que os he ido hablando, ¿no? ¿Cómo han participado los chicos? Bueno, pues ya os he dicho, eligieron su tema de trabajo, eligieron su tipo de visita y eligieron el diseño del regalo y los materiales. Nada más, no les podía dar participación en nada más, como os decía antes, pero esto sí, y esto lo hicieron y esto hizo que ellos sintieran como suyo el proyecto y se embarcaran de esa manera, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra red? ¿No? Como os decía antes, nos importa mucho la red de entidades, ¿no? Entonces, en este proyecto, me gusta mucho esta foto, no era consciente de que la tenía, pero preparando la presentación me di cuenta de que era la foto de red, porque está el museo representado en el título, pero luego es una foto de una de las visitas a las que quiso venir también la gente del ayuntamiento. Entonces, esa que está de verde es la concejala de Infancia y Juventud de Coslada. Están varios técnicos del ayuntamiento que trabajan con nosotros, están alumnos, los alumnos, estoy yo, están familias de los alumnos, porque hubo alumnos que quisieron traer a sus abuelos. Dijeron, yo no quiero que esto pase sin que venga mi abuelo también, pues si se lo estoy enseñando a otros, ¿por qué no va a venir, ¿no? Entonces, el último día, que era pues vinieron abuelos de los propios chicos, ¿no? Entonces, la foto de la red, todos los que hemos colaborado para que esto saliera adelante y nos hemos beneficiado de ello, ¿no? Tenéis a Telemadrid grabándonos, esta fue la parte de difusión fundamental, como os he dicho antes, de nuestro proyecto. Y, bueno, la evaluación y celebración, en nuestro caso, se ciñó solo a esta parte final que os he mencionado ya antes. Esto es un fallo, tenemos que hacer fiesta final, esto ya para el año que viene, pues esperemos mejorar esa parte. Y conclusiones, ¿no? ¿Qué hemos detectado que necesitamos mejorar a día de hoy en este proyecto concreto y en general en lo que hacemos? Bueno, pues mayor participación del alumnado. Os he dicho que solo han participado en 3 cositas. Me gustaría que participaran en más cosas. Fallamos en temporalizar los aprendizajes. Os he contado la parte bonita, pero fue muy estresante. Para llegar a mayo a las visitas tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo. Era la primera vez, lo haremos mejor la siguiente. Quizá podemos mejorar la participación, antes lo comentábamos, del Museo Arqueológico en esta red de entidades. Podemos mejorar la evaluación de las entidades y la celebración, como os he dicho, y aumentar la interdisciplinariedad, ¿no?, en el proyecto. Pero prefiero acabar con los logros, ¿no? Dejarlos ahí como... Bueno, pues ahora ya el principal logro es que para ellos el museo no es una entidad desconocida y hostil, porque los museos, siento deciros, para nuestros chicos son hostiles, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Seguramente, pero es forzar a los chicos a hacer una visita a un museo, es otra más, madre mía. Entonces, hemos logrado que con esto no lo sea, ¿no? No solo no lo sea, sino que ellos se sentían dueños de la Sala de Grecia. Era su casa, estaban invitando a la Sala de Grecia del museo a los mayores. Entonces, eso ha sido una transformación, ¿no? Satisfacción personal de todos, de ellos, de nosotros, de los mayores, por todo lo aprendido, por todo lo servido. Desde luego, lo que os decía de estos chicos concretos antes, hemos creado experiencias memorables de aprendizaje para alumnos que no tienen éxito en el esquema tradicional, en el sistema legal, ¿eh? Es una experiencia también de orientación académica y profesional, porque claro, estos chicos descubren que a lo mejor, oye, pues qué bien se me da hablar en el público y no lo sabía, a lo mejor me puedo dedicar a esto en el futuro, o a lo mejor me gusta trabajar con mayores y no se me había ocurrido nunca, qué bien se me da o cómo me gusta trabajar con ellos, ¿no? Muchos chicos van con estos proyectos adquiriendo esa nueva visión, ¿no? Y otra cosa que no es pequeña, ¿no?, la ruptura de estereotipos, ¿no? La ruptura de esa barrera que hay entre mayores y jóvenes y que a partir de todos estos proyectos, no solo el del museo, sino todos esos de la generación inter que decíamos y que no hemos podido ver, se encuentran por la calle y se abrazan, ¿no?, que es una cosa pues muy, muy enriquecedora.
Creo que he hablado demasiado. No sé si hay un poco de tiempo, ya que hemos empezado un poco tarde, para que me preguntéis cosas, aunque ya son las 10:30, no sé, los organizadores. Y, bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya hecho sugerencias.